Y ahí, gente del canal Destinos y Más, ¿todo bien con ustedes? En el video de hoy vamos a contarles las 10 cosas que no pueden dejar de hacer en el destino elegido para sus vacaciones. Y en el día de hoy vamos a viajar para Bogotá, Colombia. Bogotá es la capital de la República de Colombia. Fue fundada el día 6 de agosto de 1538 como capital del Nuevo Reino de Granada y es el centro político, económico, administrativo, industrial, artístico, cultural, deportivo y turístico del país. Bogotá se encuentra en el centro de Colombia, sobre la cordillera oriental de los Andes. Tiene una población de 7.181.000 personas y es la tercera capital más alta de Sudamérica con 2.625 metros del nivel del mar, solamente superada por Quito y La Paz. Es considerada la Atenas de Sudamérica por su gran cantidad de museos, teatros y bibliotecas. Y es por esto que esta ciudad tiene tantas cosas interesantes para hacer. Así que si están dudando en viajar para Bogotá, no lo duden más y vayan ya para sus vacaciones en la capital cafetera. Ya que hablamos de la riquísima historia colombiana, por favor vamos a comenzar esta lista con la maravillosa Plaza de Bolívar. Esta se encuentra en el barrio de La Candelaria y es la plaza principal no solo de Bogotá, sino también del país. En ella se encuentran los principales edificios de la ciudad, como por ejemplo el Palacio de Justicia, el Capitolio Nacional y la Alcaldía Mayor de Bogotá, entre otros. Y el lugar número 2 de nuestra lista es la Catedral Basílica Metropolitana Primada de Colombia. Esta se construyó entre el año 1807 y 1823 y fue declarada Monumento Nacional en el año 1975. Arquitectónicamente es magnífica y por dentro su belleza es mayor. Miren las imágenes y vean la riqueza de este lugar. Saliendo de la catedral, tan solo caminando un par de cuadras por la calle 11, nos encontramos con el próximo punto, que es el Museo Botero. Aquí encontrarán una gran colección de obras donadas por Fernando Botero, tanto de su acervo personal como 123 obras del autor. Este es considerado uno de los mejores museos de toda Latinoamérica. Ahora, si lo van a visitar, tengan cuidado porque los martes está cerrado y el resto de los días abre de 9 a 19 horas, teniendo los domingos un horario especial de 10 horas de la mañana a 5 horas de la tarde. Y ya que estamos hablando de museos, vamos a caminar un par de kilómetros para llegar al tercer lugar de nuestra lista, que es el Museo del Oro. Aquí encontrará más de 34.000 piezas de orfebrería y 20.000 objetos que nos contarán la rica historia de Colombia. Para que tengan una idea, el acervo del Museo del Oro del Banco de la República está considerado como el más importante del mundo en su género. Y si hablamos de riquezas y minerales, saliendo del Museo del Oro a tan solo unos metros encontrarán las casas de venta de esmeraldas. Por si no lo sabían, Colombia no solo es el mayor exportador de esmeraldas del mundo, sino que también fue el primer productor mundial. Y es aquí en donde pueden encontrar las esmeraldas más puras del mundo. Pueden entrar en cada una de las tiendas que encontrarán por aquí y preguntar los precios, que van desde $15 hasta millares de dólares. Pero para que tengan una noción, ya han vendido piedras a más de $4 millones. Todo va a depender del precio, de su tamaño, color y pureza. Así que piensen bien, no estaría mal llevarse una de estas joyas preciosas a casa, pero siempre pregunten si entregan con el certificado de autenticidad. Ahora, continuando con la lista, nos vamos a uno de los lugares más altos y lindos de Bogotá, y es el Cerro Montserrat. Aquí encontrarán el mirador más famoso de Bogotá. Está a más de 3.000 metros de altura con respecto al mar y pueden subir tanto a pie como en teleférico, pagando una entrada. Para aquellos que no están acostumbrados a la altura, es mejor subir en teleférico, porque el aire llega a faltar a esta altitud. Pero la imagen que obtendrán vale muchísimo la pena. Y si salimos del Cerro Montserrat y nos trasladamos unos 10 kilómetros, llegaremos al barrio con mayor movimiento nocturno, comercial y gastronómico de Bogotá. Este lugar se llama la Zona Rosa. Es uno de los lugares más bonitos y modernos de la ciudad. Es un buen lugar para alquilar su hotel y salir a pasear por sus calles o hacer algunas compras, ya que encontrarán todo lo que necesitan a pie. Es en este barrio en donde se encuentra el famoso shopping andino. Y además del shopping también encontrarán desde casinos hasta centros comerciales, tiendas a restaurantes, de todo tipo y principalmente discotecas. Y es aquí en donde vamos al próximo punto imperdible de la lista. La Zona T. La Zona T es una región dentro de la Zona Rosa compuesta por dos calles que tienen forma parecida a una T. Es aquí en donde se concentra la mayor cantidad de comercios y se encuentra también uno de los restopub más famosos de toda Colombia, Andrés Carne de Res.
Este es un pub, discoteca, restaurante, realmente te explotará la cabeza. Tienen 4 tiendas en Bogotá, pero si también viajan para Medellín, Bagué o Santa Marta, encontrarán más tiendas por ahí. Pasar una noche en este restopub se ha convertido en una de las obligaciones de los destineros que van para Bogotá. Y ahora, para aquellos que decidan ir, recuerden en llegar temprano o hacer una reserva en su página web, ya que se llena y tal vez puede ser que no consigan entrar. Ahora vamos a regresar a hacer 10 kilómetros para el centro de la ciudad para encontrarnos con el corredor cultural Paseo Peatonal de la Carrera Séptima. La Carrera Séptima de Bogotá fue la primera calle de Santa Fe colonial, ubicada inicialmente entre la Plaza Mayor y el Parque Santander. Hoy en día esta emblemática calle del centro de Bogotá es una peatonal maravillosa llena de vida y movimiento, cultura y arte, desde la Plaza de Bolívar hasta la calle 26. El recorrido por esta se hace muy disfrutable, en donde podrán ver desde arte callejero a venta de juegos para niños, venta de cuadros y de comidas típicas. Se te pasarán las horas paseando por este lugar. Y ya que hablamos de comidas típicas, vamos a agregar un punto imperdible extra que no nos debemos perder en Bogotá, que es probar la comida típica colombiana porque es realmente deliciosa. Y es aquí que le voy a pasar un restaurante que vale mucho la pena. Después de hacer el recorrido por la peatonal, llegando a la Plaza de Bolívar y girando por la calle 11, encontrarán el restaurante La Puerta de la Catedral. Este restaurante es genial y aquí encontrarán todos los platos típicos de Colombia, una bandeja paisa gigantesca o el ajiaco, que es la comida típica de Bogotá. Y les puedo dar garantías que es uno de los platos más deliciosos que comí en mi vida. Pero no se queden solo con este lugar. En esta calle hay muchísimos lugares, imagínense que en Bogotá hay muchísimos lugares más. Por favor, no se pierdan todas las opciones gastronómicas que esta ciudad les ofrece. Y para terminar, no pueden perderse el tranvía de Bogotá. El recorrido inicia en el Centro Cultural Gabriel García Márquez en la calle 11 con carrera 4, bien cerquita del restaurante del Último Punto. Y es en este tranvía que recorrerán las calles que guardan las historias del centro histórico de la ciudad. Pasarán por 17 lugares increíbles del centro de Bogotá. Los domingos en la mañana se hace el recorrido más completo, que hasta incluye un almuerzo. Y si quieren hacer este recorrido diferente, todos los viernes a las 7 de la noche hay un recorrido nocturno acompañado de personajes vestidos de época recreando la historia. Aquí les dejo los horarios. Claro que la ciudad de Bogotá es enorme y tienen millones de lugares maravillosos para conocer o cosas para hacer, como por ejemplo tomar un café en la maravillosa tienda Juan Valdés o conocer el estadio El Campín de Bogotá. También pueden recorrer el lindo eje ambiental con sus gigantes peatonales y ciclovías o subir el mirador de la Torre Colpatria. Y una cosa súper divertida también puede ser buscar cada una de las esculturas de Jorge Olave que están escondidas en el barrio de La Candelaria. Si tienen disposición, también pueden tomarse un viaje de 1 hora para llegar a la iglesia de Sal que se encuentra en Bogotá. Y claro, una de las cosas más importantes y más ricas de viajar es hablar con los colombianos, las personas que viven ahí, ya que además de ser una cosa fundamental al momento de viajar, en Colombia ustedes se van a sentir súper bien porque son todos ultra educados, personas con corazones enormes y realmente vale mucho la pena hablar con ellos porque son un amor de personas. Yo realmente estoy enloquecido con ellos. Y claro, ya me estaba olvidando de un punto fundamental, son las compras, no solo en shopping o en casas que son internacionales, sino las casas que venden cosas típicas, tanto artesanías como productos nacionales colombianos que se pueden llevar también para su casa. Hay un montón de lugar, principalmente cerca de La Candelaria, y además de esto van a ayudar a un montón de gente. Y claro, no les puedo no recomendar comer comida en la calle, por ejemplo las obleas con un montón de rellenos que van a encontrar un montón de gente vendiendo por la calle, son realmente deliciosas. Y las casas de dulces que van a encontrar un montón, estos dulces son viciantes, realmente maravillosos. Van a pasar por varios lugares que tienen así la vitrina, como les estoy mostrando, y es solo entrar y pedir al azar, porque no van a conocer los nombres, vale la pena pedir al azar y ver cuál de ellos es más delicioso. Y para finalizar los consejos, les voy a pedir que vayan con la mente abierta, que se olviden de todos los preconceptos que tiene o que tuvo durante muchos años Colombia, principalmente Bogotá y otras ciudades, porque no le va a pasar nada. Las personas son geniales. Realmente estoy enamorado de los colombianos, espero volver, así que si están pensando en pasar sus vacaciones en Bogotá, por favor no lo duden más, que si yo tuviera la chance estaría volviendo ahora mismo.
No se pierdan el resto de la serie de Bogotá o si quieren viajar para otro destino como puede ser Río de Janeiro, Bucios, Arrayal del Cabo, Montevideo, Punta del Este, Buenos Aires, Cancún, Playa del Carmen, Tulum o tantos otros lugares, entren en el canal y miren los videos. No se olviden de inscribirse y dejar un me gusta. Si ustedes ya viajaron a Bogotá o son de Bogotá o mismo de Colombia, por favor pongan en los comentarios qué les pareció o lo que está faltando. Espero volver pronto, Colombia. Nos vemos en la próxima. Chao, destineros.